Muy bien, vamos a continuar con más información en este día viernes, informe regional, y vamos a tomar contacto con la directora ejecutiva de MUMALA, Gabriela Sosa, como siempre muy amablemente que nos atiende y en muchas ocasiones para reflexionar sobre este país, sobre la violencia hacia las mujeres principalmente. Gabriela, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias como siempre, por invitarnos con estos temas y bueno, en esta oportunidad voy a andar dando también una charla ahí en la ciudad. El día sábado, Gaby, te vamos a estar esperando allí en Sala Italia. Contame qué es lo que se espera, cómo se va a desarrollar y también cómo podemos hacer para participar si todavía hay tiempo. Sí, por supuesto. La charla que va a tener mucho de intercambio también con las asistentes y los asistentes, tiene como dos objetivos fundamentales, ¿no? Por un lado, un aspecto formativo, diría, ¿no? De capacitación, porque sabemos que muchas veces desconocemos el contenido de la legislación o de cómo son los protocolos que debería asumir el Estado ante una situación de violencia, o desconocemos las últimas incorporaciones a la legislación que protege nuestros derechos vinculados a la violencia machista, es decir, una parte formativa y otra parte de intercambio con las personas asistentes. En esto, tanto mujeres, la comunidad LGBTIQ+, y varones también, están invitadas, invitades, para hacer también una observación de cuáles son los dispositivos que el Estado hoy en la ciudad de Roldán, en la provincia, cuenta para el abordaje de las violencias machistas, teniendo en cuenta que es una gestión que comenzó hace poco tiempo, bueno, qué expectativas hay de la comunidad, qué necesidades. Entonces, nos interesaba también intercambiar algún diagnóstico de situación con las personas asistentes. Gaby, todavía hay tiempo para participar, entonces es el día sábado en Sala Italia. Sí, a las 3 de la tarde en la Sala Italia va a empezar puntual, así que les pedimos que vayan directamente, no es necesario inscribirse previamente, y la sala es grande, así que estimamos que no va a haber problemas para tener un lugar. Bueno, además te quería consultar sobre este seguimiento que ustedes vienen realizando mensualmente, que tiene que ver con la violencia y con los femicidios, con estas muertes violentas que hay en la República Argentina y también hablar, por supuesto, de la provincia de Santa Fe. Sí, la verdad, estamos en una situación, lo venimos diciendo cada vez que nos encontramos en este programa, lo venimos mencionando, ¿no? Estamos en una situación de emergencia. Justamente este fin de semana vamos a tener los números de este mes de abril, pero a priori ya te podría decir que la provincia de Santa Fe destaca en un dato que es por demás de preocupante, como son las muertes violentas de mujeres, ¿no? Es decir, a la par de los datos de femicidios, que en la Argentina, te anticipo, son alrededor de 90, porque a fecha de hoy estamos contando 88 femicidios desde el 1 de enero en la Argentina, y que puede sumarse más de acá al domingo, lamentablemente, porque es así, siempre nos pasa en todos los informes, porque casi diariamente asesinan a una mujer por razones de género. También es una realidad que en nuestra región, particularmente en Rosario y en los alrededores, tenemos un fenómeno muy particular, que son la cantidad de mujeres asesinadas en contextos de violencia urbana. Es decir, nosotros en Santa Fe hoy contamos 5 femicidios y un travesticidio, es decir, asesinatos por razones de género, y contamos hasta el 25 de abril, vamos a tener los números ahora, al 30 de abril vamos a tener números más finos, pero ya para el 25 de abril contábamos 15 asesinatos de mujeres en el contexto de balaceras, de enfrentamientos en fundamentalmente la ciudad de Rosario, pero también ha habido otras localidades, ¿no? La localidad de Baigorria, de hecho, y algunas otras localidades han sido territorio de estos enfrentamientos entre bandas que generan estos datos, ¿no? Gaby, ¿qué está fallando? ¿En qué no se está dando la tecla en el abordaje, en la prevención, en falta de presupuesto? Sí, yo creo que todo eso,
Es decir, para poder medir el impacto o ir viendo un impacto positivo de las políticas públicas para ir teniendo resultados, mi opinión es que es necesario invertir recursos importantes y y llevar adelante una política integral por un tiempo determinado, ¿no? Es decir, no puede un gobierno terminar con lo que hizo el gobierno anterior y siempre estar empezando de cero en la política pública, más aún si algunas de esas políticas fueron interesantes y novedosas o aportaron al fortalecimiento de las mujeres. Cuando digo inversión y políticas integrales me refiero a que es tan importante contar con un teléfono 24 horas para las urgencias ante el caso de violencia, como un recurso económico posterior para poder empezar el camino de la autonomía económica, como actividades culturales quizás en la comunidad que sean útiles para el fortalecimiento de las mujeres, como disponer de toda la atención de acompañamiento legal, terapéutico, es decir, el abordaje de una situación de violencia tiene múltiples aspectos, no es solamente el alojamiento de urgencia que se puede proveer en determinado momento o la prohibición de acercamiento. Bien sabemos que los agresores violan esas restricciones, por lo tanto necesitamos que haya control del Poder Judicial, que se fortalezca a las mujeres, que se aliente la no dependencia, pero muchas veces la dependencia es económica, por lo tanto, ¿qué podemos hacer ante esa situación si no contamos con los recursos del Estado, ¿no? Y por otro lado, permitime aportarlo, que si Sí. bien yo no soy especialista en seguridad, ni mucho menos, sí tengo una mirada desde este fenómeno que sucede en Rosario y Gran Rosario, que es la ausencia de mirada de género en las políticas de seguridad. Entonces, ¿cómo es que todavía no tenemos una política diseñada, ni hablar los déficits de la persecución del delito federal en la provincia de Santa Fe? Pero además, si el Estado no es capaz de leer las particularidades de la dinámica del delito que comienza a incorporar mujeres como víctimas y como victimarias, bueno, difícilmente puedan tener un plan hacia el abordaje de esa situación, ¿no? Bien, lamentablemente, como vos marcabas, y en muchos temas en la República Argentina van cambiando de gobierno y van quedando esos proyectos y que realmente no se empiezan a aplicar. Por último, le estuvieron mandando una carta al presidente Alberto Fernández. Sí, ayer en todo el país, desde todas las compañeras y compañeros organizadas en las Mumalá y en Libres y Diverses, mandamos una segunda carta a Alberto. La primera había sido al inicio de su gestión, con expectativas de que esta nueva gestión iba a incorporar aparte de un saludo a lo que fue la creación del Ministerio de las Mujeres, que fue toda una novedad que luego se replicó también en la provincia. La verdad que teníamos expectativas de que se pudieran pensar y diseñar e implementar políticas más efectivas y con mayor inversión. Entonces, hacemos una mirada crítica en esta segunda carta sobre, la verdad, el poco alcance de las políticas del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, los pocos recursos con los que se cuentan, los recursos que son pocos y además están mal distribuidos, la burocracia para poder acceder muchas veces a un recurso que las mujeres necesitan en la urgencia, la burocracia para poder acceder a una ley para asistencia a niñes, hijos o hijas de las víctimas de femicidio. Esto sobre un contexto donde la feminización de la pobreza, donde la inflación, donde las brechas en el salario impactan de manera particular en nosotras, ¿no? Es decir, esta situación de pobreza que crece, de desocupación que crece, de inflación que crece de manera descomunal, es una base que profundiza estas precariedades donde ya vivimos, pero además impide que podamos avanzar en nuestra autonomía económica, y si a esto lo combinamos con políticas de género poco efectivas, estamos en una situación realmente de mucha preocupación. Gaby, te agradecemos muchísimo por este contacto y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo el día sábado en la charla en la ciudad de Roldán. Gracias.
No, gracias a ustedes y sí, las esperamos y esperamos ahí a la audiencia a charlar un rato y a poder pensar cómo ir hacia una ciudad donde podamos caminar libres, sin miedo y fortalecidas en nuestros derechos. Muchas gracias. Gracias. Gabriela Sosa, directora ejecutiva de Mumalá, allí contándonos sobre este registro lamentable que realizan todos los meses que tienen que ver con las muertes violentas en la Argentina y por supuesto en la provincia de Santa Fe. Y además con esta invitación que va a estar presente el día sábado en la ciudad de Roldán.